Hola, buenas tardes. Voy a, voy a realizar el análisis. Primero, vamos a ver un poco lo que sucedió el viernes. Eh, Cuando hice el análisis el viernes, el precio estaba por esta zona aproximadamente. Aquí, más o menos en 8.754 aproximadamente. Aquí, en esta zona. La voy a marcar un momento. El precio estaba por esta zona aproximadamente. Más o menos por aquí. La voy a dejar marcada en verde que se vea bien. Está por esta zona. Fijaos, voy a borrar algunas cosas. Este es el canal que he estado dibujando. Esta es la caja que he dibujado. Y bueno, ya lo comenté la semana pasada que por debajo de esta zona, los 8.805, 8.800 son cortos. Por arriba de 8.820, 21 son largos. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo funciona un poco el Nasdaq. ¿De acuerdo? Fijaos, eh, el jueves os decía que la zona que debía buscar era de 8.850 aproximadamente, cuando estamos en 8.810 o algo así. Y bueno, el motivo era este. Aquí está. Es decir, a mí me daba que normalmente podía buscar la zona de esta zona, ¿vale? Y fijaos en extensión casi donde fue a parar, a esta. Pero esta primera zona que os decía es esta y bueno, ya ves que en primer lugar fue rechazada. Entonces, fijaos, el precio llega al 61,8 en extensión, rechaza y vuelve. ¿Dónde volvió? Pues más o menos al 0,38. Las entradas suelen ser 0,38, 0,50, 0,618. Vale, entonces, una vez aquí, fijaos, más o menos en esta zona, en esta vela de 15, como esta vela ya se salta el 61,8 con potencia. Aquí, fijaos, en esta zona, como hace otra vela. Bueno, aquí de momento estamos en un techo, ¿de acuerdo? En esta zona, a ver, esta zona es un techo y vamos a ver qué sucede. Bueno, toda esta bajada fue debido a una noticia. Entonces, vamos a analizar la bajada. En primer lugar, si lanzamos un FIBO, luego miraremos las extensiones, entre máximo, fijaos, y mínimo que hizo, es decir, primero vamos a hacer este impulso, primero vamos a analizar este impulso porque aquí, es decir, analizo primero hasta esta zona porque luego rebota, es decir, este impulso, es decir, que fue en sesión asiática prácticamente, ¿vale? Fijaos, aquí es donde rebota. Fijaos dónde va a buscar, qué zona. Pues fue a buscar, se quedó a 4 puntos, aproximadamente 5 puntos de el 0,61. ¿Y qué hizo? Fijaos, fue a buscar la zona del 1,618. El Nasdaq, las entradas, como os he dicho,
y suele respetarlo mucho en la zona de 0,38, 0,50, 0,61. Es decir, bien, en este caso estamos midiendo un impulso bajista. La corrección, pues más o menos, una buena entrada hubiese sido, es decir, si no vienes de esta zona, una buena entrada hubiese sido cuando intenta recuperar el 0,61, no puede y vuelve a perder el 0,78, que es más o menos el inicio de la caja, fijaos, 8.825, ¿vale? Entonces, perder esta zona hubiese yendo a buscar, pues imagínate, mínimo siempre buscar el 1,27, ¿vale? Es decir, fijaos que aquí prácticamente en 1,27 vuelve a rebotar. Se quedó apenas 4 o 5 puntos. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta que a veces los fibos o bien no lanzamos con cierta exactitud, pero bueno, siempre buscar 3 o 4 puntos antes del fibo. Entonces, aquí intenta buscar, fijaos, aquí es el retrocede, vuelve y qué zona va a buscar el 1,27. En el 1,27 hace la primera parada, donde va a buscar el fibo anterior, que era 803. No puede y vuelve a esta zona, al siguiente, el 1,41. Aquí rebota, supera el 1,27 con más o menos, con mecha y vuelve hasta el 1,61. Fijaos, el 1,61,8 es importante porque en toda esta zona, es decir, fijaos que esto es el movimiento este. Es decir, aquí donde rebotó ya con fuerza, ¿vale? Es el inicio de todo el movimiento. Fijaos, aquí en esta zona es el inicio de todo movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo os decía que perder, en mi opinión, lo lógico hubiese ido a buscar otra vez el 8,75 y volver a caer hasta aquí, hasta la zona esta, más o menos, buscando mínimos del viernes. Fijaos que en apertura, es decir, fue recuperando, fue hasta la zona de 8.803, que es este FIBO, es decir, prácticamente recuperó hasta el 1, hasta el mínimo en sesión asiática, volvió a caer y fijaos cómo en la zona esta, aproximadamente, en 1,27 de nuevo, la vela que hizo y fue a buscar el 0,38. Es decir, en primer lugar fue a buscar, fijaos, esta zona otra vez, el 0,61, volvió a caer buscando el mínimos, no llegó, pues se queda a 3 puntos de sesión asiática, volvió a rebotar, intentó la zona del 0,38 y volvió a caer. Entonces, voy a quitar un poco, ahora voy a quitar esto y fijaos, lo vamos a hacer en M5 porque a veces me parece que cumple más para scalping. Fijaos, si lanzamos una extensión desde el máximo hasta el mínimo y el siguiente máximo, ¿vale? Fijaos por abajo que nos da el 100%. Pero yo pensaba que iba a venir a esta zona. Bueno, voy a hacer Pues yo pensaba que iba a venir más o menos a esta zona. 1,27, es decir, entre el 1,27 y el 1,61, debido a la fortaleza que traía.
¿vale? Si ahora lanzamos entre mínimo el máximo siguiente, este máximo, y luego este mínimo, fijaos dónde se paró, el 1,27. Entonces, voy a seguir lanzando, voy a mantener este, ¿vale? Fijaos cómo esta zona de recuperación, cuando recupera el 0,70 y el 8.775, realmente era una entrada de largos. Esta zona sí que era la entrada en 8.887. Yo me acuerdo que venía corto y en apertura, y cuando sobrepasó a la baja el 8.786, simplemente me puse stop loss de beneficios ahí en esta zona, que bueno, me duró un segundo porque la verdad es que rebotó con bastante fuerza. Y luego, bueno, hice alguna operación aquí en corto en 21, que bueno, más o menos la pude salvar, y otra operación que me puse en corto 21 por esta zona pensando que iba a caer, me tuve que salir en 41, hacer un revés más o menos por aquí, hacer un revés y buscar hasta, y bueno, recuperar los puntos que había perdido y ya está, en ese momento. Pero fijaos cómo si medimos los impulsos, pues bueno, en sesión asiática hizo este impulso, recuperó, más o menos en sesión europea ya podíamos ver cuál era la zona que podía buscar, por eso yo os dije que para mí la zona de esta zona debido a la podía buscar, los 8.660, esta zona, al final no la buscó, sin embargo, fijaos cómo el retroceso fue a buscar el 50% de toda la bajada, no lo consiguió, volvió a caer y volvió a apoyarse en el 100% es decir, en el 100% de la bajada en sesión asiática. Aquí. El lunes, pues estamos esperando noticias, obviamente. Habrá que ver cómo empieza. Yo creo que vamos a ver realmente si hay mucha volatilidad o no. En realidad, ahora, fijaos que este es el canal que está haciendo, es decir, si midiésemos, es decir, si vamos desde aquí hasta aquí, porque es un impulso, esto medimos como un impulso alcista ahora, fijaos en qué zona ha parado, en el 0,61. Por lo tanto, más o menos, estamos a 2 puntos. Intentó la zona del 0,50, llegó al 6, es decir, prácticamente a mitad entre la zona de 0,50 y el 0,61. Por tanto, para mí, mientras no pierda, estamos a 10 puntos, el 0,50, yo creo que volverá a buscar máximos históricos. Sigo pensando que la zona que esta zona es la que debe buscar ahora, la zona del el 1,61. Incluso podría buscar algo más, pero para mí que va a buscar esta zona. Fijaos que si medimos este impulso, este es el retroceso. Se paró justo en mitad entre el FIBO del 0,50 y el 0,618, porque en 8.806, 8.805 fue el mínimo, aproximadamente por aquí, por tanto, prácticamente la mitad.
y si no pierde, es decir, habría que estar atentos a que no pierda los 8.784. Si pierde los 8.784, buscaría los 8.766, que apenas son 18 puntos. Perder esta zona implicaría ir a buscar, si invertimos, esta zona, mínimo el 8.703. Es decir, perder el 8.766 buscaría mínimos del viernes y esta zona, ¿vale? Es decir, ¿por qué estas zonas por abajo? Perder 8.766 implicaría una pérdida, obviamente con volatilidad, a buscar el 1.618, pero mínimo el 1.27. Si invertimos y esto ha parado justo en el 61.8 y continúa el movimiento alcista, porque entendemos que simplemente esto es un retroceso a este impulso, pues lo normal es que buscase esta zona, mínimo, el 1.27. Por lo tanto, por encima de 8.834 buscaría esto. Por encima de aquí iría a buscar aquí, mínimo. Esta zona. Si pierde bueno, es que es decir, aquí puede entrar dinero porque normalmente siempre entra dinero en el cero o se compra o se vende en esta zona. Si uno se pone corto, pues, por ejemplo, se pone corto aquí en el 0,61 buscando esto. Aquí en este caso puede entrar dinero aquí buscando en el 0,618, puede entrar en el 50, puede entrar en el 0,38. Por lo tanto, mientras no pierda esto, el 8,784, creo que no entra dinero para subirlo. Por debajo de 784, por debajo de aquí, buscaría esta zona mínimo en un primer lugar, incluso esta. Es decir, buscaría esta zona por debajo de 8,784. En principio, si medimos este impulso, es decir, esta corrección es a este impulso. Por lo tanto, debería ir hacia arriba. Recordad que estamos en una tendencia alcista. Por lo tanto, a este impulso bajista es esta corrección, a este impulso alcista es esta corrección. Aquí 0,618, lo normal es que entre dinero buscando esta zona. Pero las entradas de dinero normalmente las posiciones las toman en el 0,61, en el 0,50 y en el 0,38. Stop loss siempre un poquito más arriba del FIBO. Por ejemplo, si decidimos que esto es bajista, ¿dónde nos pondríamos el stop loss? En la zona esta. Es decir, en la zona del 26 aproximadamente. Incluso, bueno, mientras no supere el 34, estaría por aquí el stop loss. Si decimos que esto es alcista, ¿dónde deberíamos poner stop loss? Pues por debajo un poco por debajo del 98. Yo prefiero poner un poquito porque a veces hace mecha y sube, ¿no? Si me pongo alcista aquí, pues a veces hace una mecha y luego recupera. ¿Qué se puede hacer? Te pones el stop loss en el FIBO. Si ves que recupera el FIBO, pues vuelves a ponerte largo
y ya recuperas todo el anterior, la anterior posición. Y sin embargo, si ves que no recupera el 0,50, que sigue bajando, pues bueno, te puedes poner corto. Cada uno, ahí las decisiones son personales y dependiendo de la gestión del riesgo de cada uno, ¿no? Bueno, si hay alguna novedad, pues intentaremos analizar más, por si hay alguna noticia. De momento la cosa parece que esté tranquila y simplemente, a pesar de la noticia, fue un avance técnico de lo que sucedió. Fijaos cómo al final los FIBOS han funcionado. Es decir, yo no sé esto exactamente si abrirá alcista o bajista. No se puede saber. Lo que tengo claro es que aquí en el 0,618, como lo recupere, va a buscar el 1,27 y si por ejemplo intenta aquí en apertura recuperar 61,8 y no puede perder la zona de 8.000, iría a buscar esta zona que antes he delimitado, que es el 1,27 aproximadamente. Obviamente habría que estar atento a todos los FIBOS, pero si entendemos que toman posiciones en 0,618 buscando mínimo el 1,27, el 1,44 o el 1,618, pues está en zona de puede suceder cualquier cosa, sinceramente. ¿De acuerdo? Muchas gracias y que tengáis suerte el lunes.